Muy buenas noches, gracias a Dios que estamos aquí. Ya espero que estén listos para la enseñanza del día de hoy. Siempre es emocionante y siempre considero un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y pues gracias a Dios que estamos aquí. Ok, pues vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, con el propósito de estudiar tu palabra. Danos entendimiento y a mí dame la destreza, la inteligencia, Señor, la inspiración que viene de lo alto para poder, oh Dios, hablar tu palabra, Señor, con claridad, Señor, de tal manera que hasta un pequeño, Señor, lo pueda entender. Y a mis hermanos, Señor, también ayúdale, Señor, a poder entender tu palabra, que todos podamos ser edificados, instruidos, Señor, y estamos a los pies del Maestro. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, pues estudiamos durante algunas semanas algunas cosas de historia de la iglesia. Creo que fueron de unos 6 temas o 7 tal vez. Y obviamente estudiar toda la historia de la iglesia nos llevaría aún todavía más tiempo. Y he considerado que es bueno darle un giro a las enseñanzas. Este, entonces, no sé si recuerdan cuando estamos viendo precisamente casi a la segunda, tal vez tercera enseñanza que mencionaba acerca de los temas o de las doctrinas que abarca la teología sistemática. Solamente las voy a mencionar y en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar una de esas doctrinas, pero básicamente la doctrina o la teología sistemática abarca 10 doctrinas. La primera de ellas tiene que ver con la bibliología, la segunda la teología propia, que tiene que ver con el estudio del Padre, luego la cristología, la neumatología, la antropología, que tiene que ver con el estudio del hombre, amartiología, que es el estudio de la doctrina del pecado, soteriología, que es la doctrina de la salvación, eclesiología, la doctrina de la iglesia, angelología, que es la doctrina de los ángeles, y escatología, que es el estudio de la doctrina de los últimos tiempos. Y todas estas doctrinas son importantes que las conozcamos, no solamente por tener un mero conocimiento intelectual, sino porque en realidad ahí es donde se fundamenta nuestra fe. Uh-huh. Eh, es más, si yo preguntara, pues a los que estamos aquí, tal vez haya algunas personas que tienen menos tiempo en el cristianismo, pero para el tiempo que la mayoría llevamos en el cristianismo, debíamos de saber lo básico, de cada una de estas doctrinas. Ajá. Eh, y precisamente quiero repasar eh, a grandes rasgos lo de una doctrina, pero nos vamos a ir metiendo en algunos detalles donde de pronto son puntos controversiales. Pero al desarrollo del tema, quiero que veamos que en realidad no me interesa defender, por decirlo así, alguna escuela o qué, sino me interesa realmente defender qué es lo que dice la Biblia y enseñar qué es lo que dice la Biblia. Ujú. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a estudiar la doctrina de la salvación, que es conocida como soteriología. Ujú. La doctrina de la salvación, si quieren así pónganle. Ujú. Si yo preguntara a ustedes qué significa salvación, porque eh, creo que si yo preguntara acerca de qué conocen acerca de la salvación, estoy seguro que todos podían aportar algo. Pero en esencia, ¿cuál es el significado de la palabra salvación? Porque decimos, Dios me ha salvado, pero ¿qué significa eso? Mm. ¿Qué significa la palabra salvación? Díganlo sin miedo. ¿Mm?
Bueno, ese es el nuevo nacimiento. Ujú. Tiene que ver que estábamos, como indican las opciones, que estábamos en peligro y que alguien vino a quitarnos de ese riesgo. Ujú. ¿No? En este caso, bueno, ya lo que termina, ¿verdad? La redención. ¿En qué peligro estábamos? Pues de padecer la muerte eterna. Así es. Ujú, Salva de esa. ujú. Así es. Precisamente la palabra salvación viene de una palabra en griego que es soteria, ajá, y que significa rescate. Ujú. O sea, Dios vino a rescatarnos. ¿A rescatarnos de qué? O a librarnos de qué, porque ese es el otro significado de la palabra salvación, quiere decir rescatar o liberar. ¿Pero de qué nos vino a liberar? Ahí sí de la muerte, ¿no? Ujú. Nos vino a librar de la muerte y del pecado, porque antes éramos esclavos del pecado. Ujú. Pero si hemos realmente nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, el Señor entonces nos ha rescatado. Ujú. Nos ha librado precisamente de pagar ese esa pena que correspondía que nosotros pagáramos justamente porque hemos violado todas las leyes de Dios. Ujú. Entonces vamos a la primera cita, Lucas capítulo 19, versículo 9, que es donde viene esa palabra soteria en griego. 19:9. Y ahí es donde encontramos en uno de los versículos que encontramos esa palabra soteria y que es de donde, vuelvo a repetir, de donde se le llama soteriología, ujú, que es la doctrina de la salvación. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido ¿qué? La salvación. Ujú, la salvación. Entonces, esa palabra, vuelvo a repetir, salvación quiere decir rescate o liberación. ¿Sale? Entonces, cuando a ustedes les pregunten, bueno, ¿eres salvo? ¿Pero de qué fuiste salvo? Ujú. Ah, pues es que ahora ya voy a la iglesia. No, eso no significa. Ujú. Entonces, salvación significa que Dios nos ha rescatado, o nos ha liberado eternamente. ¿Sale? Y alguien dirá, bueno, ¿de qué nos ha salvado o de qué nos ha librado Dios? Ujú. La respuesta es muy sencilla, de la ira de Dios. De la ira de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Y vuelvo a repetir, ahorita voy a fundamentarlo en la escritura, o sea, vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos bíblicos, para después ir poco a poco metiéndonos a una profundidad. Romanos 5:9. ¿Alguien lo tiene? Mariel, ¿lo tienes? ¿Me puedes leer, por favor? Claro, sangre, por él seremos salvos de la ira. Ujú. Por él seremos salvos de la ira, pero no de la ira del hombre, ujú, no de sino de la ira de Dios. Ujú. Entonces, también Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Bienvenidos todos. ¿Quién lo tiene, por favor? 9 y 10, ujú, por favor. Alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Así es. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Ujú.
Entonces, este versículo, de hecho, deja claro que por medio de quién somos salvos. Jesucristo. Y voy a repetir, eso, o sea, eso es lo básico de entender el tema de la salvación. Somos salvos solamente por medio de Jesucristo. Y eso todos lo sabemos, ¿sí o no? Sabemos todos que es por medio de Jesús. En una ocasión, de hecho, le preguntaron a Jesús, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y era una pregunta válida, como lo sigue siendo hasta hoy. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Es algo bien sencillo, porque nosotros no podemos pensar, bueno, pues ha de ser bien complicado, no. ¿Cuál es la respuesta? Creer en Jesús. Nada más, creer en Jesús. Marcos 16:16. Marcos 16:16. 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere. El que creyere ¿en qué? En el Evangelio, en Jesús. Hechos 4:12. Vuelvo a repetir, esto yo sé que es muy básico, pero solo que lo quiero fundamentar. Y obviamente hay varios versículos que podríamos tomar, varios más, pero ahora sí que vamos de menos a más, de lo básico a un poco más profundo, ¿sí? Hechos 4:12, ¿quién lo tiene? ¿Tienes, Emanuel? ¿No? Ok. Bajo el cielo daba sobre ser salvo. En que podamos ser salvos. Nada más hay un solo nombre en el que podemos ser salvos. Entonces, otro versículo más, Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Por eso es por lo que es conocido el Evangelio como el Evangelio de la gracia. Porque, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Solo creer. ¿En serio? No necesito pagar mandas, no necesito hacer algo, no necesito ayunar 2 veces, no necesito orar 2 horas todos los días, no necesito leer la Biblia todos los días 1 hora. No. Eso lo hacemos nada más porque queremos tener comunión con el Señor, porque queremos conocerle, pero no es un requisito para ser salvo. No necesito ganar o evangelizar a 50 en un año. O sea, por eso es conocido como el Evangelio de la Gracia, porque solamente es creer en Jesús. Ahora, hay un elemento que creo yo que todos conocemos. Somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Y este pasaje yo quisiera y de verdad les invito a que nos los aprendamos incluso de memoria. Pero lo vamos a ir como que desmenuzando. Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién lo lee? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A ver, ¿qué podemos entender de este pasaje? El elemento indispensable es gracia. Gracia. Por gracia somos salvos. ¿Cuál es el conducto? Jesús No, la fe. La fe.
La fe, por medio de la fe. Pero aquí es donde es parte del dilema o de la controversia. Históricamente ha sido una controversia. No cuestionar si esto proviene de Dios o si esta parte de la escritura proviene de Dios. ¿Dónde se origina la controversia? En que algunos dicen, bueno, la fe la pone el hombre y otros dicen, la fe la produce Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Bueno, hay pasajes donde aparentemente enseña o habla de que la fe la tiene el hombre, la posee el hombre. Y ahorita vamos a ir viendo algunos pasajes, porque les voy a repetir, no me interesa, aunque a lo mejor más adelante que sigamos estudiando este tema de la doctrina de la salvación, no me interesa defender una escuela o una escuela, por llamarlo así, una escuela de interpretación, sino me interesa que analicemos los pasajes de la Biblia para ver realmente qué es lo que dice la Biblia. Ahorita, por ejemplo, mi mamá decía, ¿no? Es que lo produce en realidad Dios, la fe. Pero hay muchos que dicen, no, es el hombre el que debe poseer fe para ser salvo. Yo no sé cuántos de aquí digan, ¿es Dios quien produce o es el hombre el que debe tener fe? ¿Qué dicen? Dios. 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 Braulio dice, no, yo creo que es el hombre. ¿Ok? Y algunos a lo mejor dirán, no, pues yo ni sé. O no me había yo cuestionado. Porque es claro que hay algo que se llama gracia. Y ahorita lo vamos a entender un poco aplicado a este tema de la salvación, la gracia. Porque también, miren, en ocasiones hay palabras que las usamos comúnmente en la iglesia, pero a veces no conocemos su significado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el domingo les decía en el texto acerca de la palabra propiciación? ¿Se acuerdan? O de la palabra redención. Son palabras que la Biblia las menciona, que comúnmente incluso las usamos, pero a veces no conocemos su significado. Pero estos dos versículos nos hablan de algo. Somos salvos o rescatados por gracia. El medio es la fe. ¿Y qué más dice ahí? ¿Es un don de qué? ¿Pero qué? ¿La gracia, la fe o la salvación? Son tres. Porque es la gracia, porque dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y se menciona tres cosas. Gracia, salvación y fe. Pero dice enseguida, y esto no, es un don de Dios. Esto no es de ustedes, es un don de Dios. Pero ¿qué es un don de Dios? ¿La gracia, la fe o la salvación o las tres? Las tres. Ok. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso lo entendemos, ¿no? O sea, no podemos ser salvos por buenas obras. Eso lo entendemos muy bien. Ok. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo. Un favor inmerecido. O sea, ahorita, por ejemplo, mi tía trajo un regalo. Quién sabe para qué, para quién, ¿verdad? Pero yo no sé si se lo merezca a esa persona. Pero en el caso de la salvación, es un regalo que no nos merecemos. ¿Sí? Entonces, aplicado al tema de la salvación, la gracia, la salvación es un favor que no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. No tenemos, por lo tanto, no tenemos ningún mérito en la salvación. Pero cuando nosotros vemos la definición de la palabra gracia en el diccionario, una de las cosas que viene ahí es que es específicamente la influencia divina
sobre el corazón. Vuelvo a repetir y pongan atención a esa definición. Es la influencia divina sobre el corazón del ser humano. Si ustedes y yo comprendemos bien el significado, ya desde ahí tenemos que entender. Entonces, en realidad, la salvación, la gracia, la fe, ¿quién la produce? Ahora, queda claro que sin la gracia no podemos ser salvos, ¿ok? Pero ahora vamos a lo que ha causado tanta controversia, porque dice que es por medio de la fe. Esto quiere decir que Dios usa la fe para traer salvación. ¿Y quién entonces produce la fe? Ahora, es importante nosotros que conozcamos que la palabra fe tiene por lo menos 3 significados en la Biblia. O sea, dependiendo el contexto en el que esté, es el significado que toma. Fe significa creer. Es uno de los significados, creer. De hecho, ¿se acuerdan? Ahorita que vimos algunos versículos, el que creyere y fuere ¿qué? O sea, el que tiene fe. O sea, ese es el creer. Otro significado es confianza. O sea, tú tienes mucha fe, incluso algunos dicen, ¿no? Yo le tengo un montón de fe a este médico. ¿Qué estamos diciendo? Yo le tengo un montón de confianza a este médico. O sea, y muchas veces, yo confío en que no tenemos dinero, pero Dios nos va a proveer. Esa es confianza. Ahora, el otro significado de la palabra fe se refiere al conjunto de creencias, o sea, nuestra fe en Dios es todo lo que creemos acerca de Dios. Por ejemplo, específicamente, todo lo que creemos en cuanto a Dios Padre. Pues Él es Dios todopoderoso, Él es santo, Él es bueno, Él es justo, o sea, todo tiene que ver con ¿qué? Con un conjunto de creencias. Entonces, son 3 significados. Pero veamos, ¿cómo es de que Dios usa la fe para traer salvación? Y vuelvo a repetir, ese es el punto que ha causado controversia. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 2. Mateo 9, 2. ¿Quién lo lee? Trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dice el texto? ¿Quién tenía la fe? Ellos, o sea, los amigos, ¿no? O sea, los que llevaron al paralítico. O sea, este pasaje, por lo pronto, así, este versículo, nosotros podemos decir, entonces los de la fe es el ser humano. Versículo 29. De ahí mismo. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se os ha hecho. O sea, Conforme a su fe será hecho. Estos 2 pasajes, o sea, si nosotros solamente tomamos estos 2 pasajes, podríamos concluir, entonces el hombre es el que tiene la fe, ¿cierto? Es el que tiene la fe. Porque incluso en este último dice, conforme a tu fe será hecho. Solo que hay otros pasajes que demuestran otra cosa. Entonces, ¿existe una contradicción en la Biblia? No, absolutamente no. Estos pasajes, por ejemplo, el versículo 2, ¿tiene algún subtítulo? ¿Su Biblia?
Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. ¿Se acuerdan? Es cuando Jesús está en un lugar, está lleno ese lugar, unos amigos traen un paralítico y es entonces cuando Jesús dice, bueno, el Evangelio dice, Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados y también lo sana. ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál era la motivación por la cual esas personas, esos amigos y el paralítico iban? ¿A recibir sanidad o a recibir salvación? Sanidad. No iban a recibir salvación. Jesús dice, al ver la fe de ellos, pero acuérdense, fe a veces es confianza, no es creer para salvación. Entonces, Jesús ve la fe de ellos, o sea, la confianza de ellos, porque su motivación era ir por una sanidad. ¿Sí vamos bien? Versículo 29. ¿Tiene un subtítulo su Biblia? Ajá. Ya vemos. Conforme a tu fe será hecho. Conforme tú creas será hecho. ¿Pero qué? ¿Su sanidad o su salvación? Sanidad. ¿Por qué es importante que meditemos en esto? Porque vuelvo a repetir, depende el contexto, o sea, de lo que esté hablando la Biblia, es el significado de la palabra fe. Ahora, entonces queda claro que en estos versículos la fe era ejercida por los hombres que necesitaban sanidad. Y hay personas que pueden tener confianza para sanidad, pero no necesariamente una fe para ser salvos. ¿Por qué? Incluso algunos podrían argumentar, Jesús les dijo que conforme a su fe se ha hecho. Y aquí es importante también aclarar, como si Dios dependiera de las decisiones humanas. ¿Ustedes creen que Dios depende de las decisiones humanas? No, absolutamente no. O sea, Dios hace, incluso hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que Dios inclina el corazón del rey hacia el lado que él quiere. Ahora, obviamente Dios no depende de las decisiones humanas para hacer las cosas. Aquí es importante decir que Dios es soberano y eso quiere decir, entre otras cosas, que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Dios no puede depender de la decisión humana porque el hombre prácticamente no controla nada. Y lo demuestro de una manera sencilla. ¿Quién de ustedes eligió el día que iba a nacer? ¿Quién decidió? ¿Ustedes eligieron su estatura, su color de piel, su voz, el día que iban a morir? ¿En qué familia iban a nacer? ¿En qué país iban a vivir? No. ¿Quién lo eligió? Dios. ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, eso se nos debe de quedar bien claro que Dios tiene el control absolutamente de todo. El hombre prácticamente no controla nada. Yo lo que tengo control es, o sea, antes de venir me dije, me voy a poner esta camisa, me voy a poner este pantalón. Eso es lo único que controlo. Pero de ahí fuera no controlo nada. Dios, en cambio, controla todo. Dios tiene el control absolutamente de todo. Ahora, recordemos que hay personas que pueden recibir sanidades y milagros, pero no necesariamente esos milagros producirán arrepentimiento y fe para ser salvados. Un pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 13. ¿Quién lo lee? 10, 13. ¿Quién lo lee?
Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ujú. ¿En qué ciudades Jesús había hecho muchos milagros? En Bethsaida y en Corazín. Y menciona, dice, si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, o sea, en dos ciudades absolutamente en contra de Dios, naciones en contra de Dios, ciudades en contra de Dios, dice, ellos se hubieran arrepentido. Si en esas ciudades se hubieran hecho los milagros que ustedes vieron, ellos se hubieran arrepentido. Por pasajes como este, incluso el versículo 14, dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes vieron los milagros, pero no se arrepintieron. De este tipo de pasajes es como nosotros realmente entendemos que alguien puede tener la confianza que Dios los puede sanar, pero pueden tener, o sea, ejercen fe para sanidad, pero esa fe no es para salvación. Les alcanza para recibir un milagro y una sanidad de parte de Dios. Pero el ejemplo está bien claro. Aunque alguien reciba milagros y sanidades y cosas sobrenaturales, no necesariamente esa persona se va a salvar. Mateo capítulo 15, versículo 22. Mateo 15, 22. El que se duerma va a disparar los tacos para todos. Mateo 15, 22. Vamos a leer del 22 al 28. Este es un pasaje un poco largo, pero creo yo que es necesario. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotras. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si entendemos una mujer cananea, ¿quiénes eran los cananeos? Un pueblo enemigo de Israel. Ajá. Ella viene con una necesidad, su hija está enferma, pero vean, otra vez, el pasaje nos habla de qué, sanidad o salvación, sanidad. Ajá, otra vez. Y ahora, vuelvo a repetir, de pronto nosotros podemos solamente ver el versículo 28 y decir, o sea, bueno, Jesús alabó qué, o reconoció qué, la fe de esa mujer, porque dice, grande es tu fe. Pero vuelvo a repetir, si no hacemos un análisis en realidad de lo que está hablando el pasaje, nosotros solamente podemos decir, es el ser humano el que ejerce la fe. Bueno, fe a veces nada más solamente para sanidad, pero no para salvación. Ahora, de pronto, parte del problema es en las traducciones o en las palabras que usan ciertas traducciones. Porque, por ejemplo, el versículo 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora,
cuando nosotros vemos, o sea, la mujer había detectado de algún modo que estaba siendo atormentada, que su enfermedad era producida por un demonio. Recordemos, o sea, no quiere decir que todas las enfermedades son producidas por demonios, ¿eh? O sea, eso también lo debemos de entender. O sea, porque traes gripa, estás endemoniado. No. O sea, no podemos aceptar la afirmación. Pero sin duda que en ocasiones son demonios los que están trayendo enfermedad. Pero vuelvo a repetir, no es siempre el caso. Ajá, y la escritura habla de una manera tan clara. Ahora, pero ese demonio se estaba trayendo una enfermedad. Ajá, y el pasaje nos habla sobre la necesidad de sanidad. Ahora, regresemos a Mateo 9:22. ¿Quién lo puede leer? Y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Ujú. ¿Por qué quise leer este pasaje? Porque aquí encontramos que dice, ten ánimo, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Pero este es un caso de sanidad o de salvación. Vean, por ejemplo, versículo 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Ahora, en realidad la mujer estaba pensando en salvación o estaba pensando en sanidad. Lo que está diciendo el pasaje es de que necesitaba sanidad. Ujú. Y Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero el problema de pronto nos encontramos con que, por ejemplo, la versión 60, que es la que la mayoría usamos, usa la palabra salva. Ujú. Pero si nosotros revisamos este mismo pasaje en la Biblia de las Américas, el versículo 22 dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa que la palabra en el original de lo que en la 60 dice salva, es la palabra soso, no sonso, soso, S-O-Z-O, que significa tanto salva como sana. Y a veces, dependiendo la versión, es como se traduce. Ujú. Y por eso es por lo que de pronto es importante hacer un análisis en este tipo de versículos. Incluso la Reina Valera 1977 usa las dos palabras. Se los quiero leer la versión 77. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer quedó curada desde aquella hora. Entonces, a veces los autores bíblicos usan indistintamente esas palabras, pero hay que saber, les voy a repetir, depende del contexto para saber qué es lo que significa esa palabra. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, algunos argumentan que si es Dios quien produce la fe, entonces, ¿por qué razón Jesús les recriminó la falta de fe a algunos? Porque se acuerdan que, por ejemplo, en una ocasión vienen algunos y le dicen a Jesús, traje a mi hijo y no pudieron tus discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Los reprende y les dice, hombres de poca fe. O sea, ya vimos que de pronto hay que tener cuidado y si pensar que es el hombre el que posee la fe que salva.
Hay que tener cuidado. Ya vimos que la mayoría de los pasajes hablan de una confianza para ser sanados, pero no de fe que produce salvación, de creer para salvación. Pero entonces, si Dios es quien produce la fe, ¿por qué le recrimina de pronto a personas su poca fe? Ahora, vamos a Marcos capítulo 11, versículos 20 al 24. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, que de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, aquí les dice, tengan fe en quién, en Dios, en Dios. ¿Por qué? Porque, ¿de qué nos está hablando el pasaje? De que tenemos poder en nuestra boca para decir que esto se seque. Número uno, eso no dice el pasaje. Jesús maldijo esa higuera y obviamente Jesús, como es Dios, todo se va a alinear porque acuérdense, ¿cómo fue creado el universo? Por la palabra de Dios. O sea, Dios solamente dice algo y se hace. Jesús maldice a la higuera y se seca la higuera. Y los discípulos aquí están sorprendidos. Mira, la higuera que maldijiste se secó. Pues estaba confirmando simple y sencillamente que Jesús es Dios. Pero fíjense, aún más, Jesús lo que les dice, tengan fe en Dios. Dice, porque de cierto les digo, o sea, yo les aseguro que si ustedes dicen, quítate y échate al mar, o sea, se estaba refiriendo a un monte, y no dudare, o sea, ejerciere fe, ejerciere confianza, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. O sea, pero está diciendo que hay un poder en la lengua del creyente, o en realidad está diciendo, cuando tú ores, ejerce fe. Cuando tú ores, ejerce fe. Ten fe. Por eso el versículo 24 dice, por tanto, o sea, está como que dando la conclusión. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Jesús aquí no está diciendo que todo lo que tú ores se va a cumplir tal como tú lo estás pidiendo. Él está diciendo, cuando tú ores necesitas creer en Dios. Creer en Dios. Ahora, ¿cómo se produce la fe? ¿Cómo se produce la fe? Romanos capítulo 12, versículo 3. Y aquí es donde vamos a ir como que resolviendo el dilema. Romanos 12, 3. Adelante, María. Pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién reparte la fe? Dios. Este pasaje lo dice claro, ¿no? O sea, es Dios. Es Dios el que nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Unos tienen más fe, otros tenemos menos fe, pero a todos nos ha dado una medida de fe.
de fe. Ahora, alguien dirá, bueno, pero el contexto está hablando acerca de ejercer los dones. Bueno, para ejercer los dones necesitamos fe, pero esa fe nosotros no la producimos. ¿Quién la da? Dios. Dios. Ajá. Perdón. Versículo 6. De ahí mismo de Romanos 12. ¿Qué dice? Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Fíjense, aquí hay dos elementos que encontramos en Efesios 2:8. En Efesios 2:8 encontramos gracia, salvación y fe. Y en este versículo 6 encontramos que, leamos una vez más, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Quién nos las dio? Dios. Si el de profecía, úsese conforme a qué? La medida de fe. Pero ya el versículo 3 nos dijo quién nos dio la fe. Que es Dios. Ya se va entendiendo mejor, ¿sí o no? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién la lee? 2. Autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes un libro, ahí viene el nombre de quién? Del autor. El autor, ¿qué fue lo que hizo? Escribir el libro. De él salió el libro. De él salieron las ideas que están plasmadas en ese libro. Bueno, el pasaje de qué está diciendo. Es Jesús el autor, el que produce la fe. Y eso concuerda con lo que dice Romanos 12, ¿sí o no? Es más, se los quiero leer solo una porción de Hebreos 12:2 en la versión habla hoy. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Procede de nosotros? No. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. ¿Quién lo tiene? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de él. ¿El autor de qué? Aquí viene el otro elemento. O sea, ya vimos que la gracia nos es dada por parte de Dios, la fe nos las da Dios y la salvación nos las da Dios, la produce Dios. Pero fíjense, si analizamos todavía un poquito más y consideramos un poquito más, este versículo al inicio dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. En otras palabras, Él es el que produce todas las cosas. ¿Incluyendo qué? La gracia, la fe, la salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros somos los que producimos la fe. No. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque Dios usa algo para producir fe en nosotros.
Romanos 10, 17. La fe por el oír por la palabra de Dios. La fe es ¿qué? Por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. O sea, Dios quiso en su sabiduría perfecta e infinita, Él dijo, bueno, ustedes como seres humanos no pueden producir fe. Yo se las voy a dar, pero ¿cómo no las va a dar? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, todo va amarrando perfectamente. No existe contradicción en los pasajes. Ajá, no existe. Segunda de Timoteo 3:15. 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y otra vez, o sea, las escrituras que te pueden hacer sabio para qué? La salvación, porque son las que producen fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Estamos bien, Julio? ¿O estamos, ok. Quiero terminar con esto. Yo sé que como ahorita Julio dice, no, bueno, tengo ahí, porque créanme, a veces no consideramos ciertas cosas. O sea, yo les decía, lo primero lo entendemos, o sea, somos salvos por medio de Jesús, no hay otra, y eso es fácil entenderlo. Ujú. La controversia es cuando, ¿quién produce la fe? Si es el ser humano el que desarrolla la fe, pero los pasajes están hablando de una manera clara quién es quien la produce, y en este caso es Dios. Pero ¿se acuerdan que uno de los elementos es gracia, perdón? ¿En qué momento nos es dada la gracia de Dios? La gracia para salvación. ¿Cuando nacemos o cuando creemos? Cuando creemos, ¿están seguros? Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién lo tiene? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuando nací? ¿Cuando creí? ¿O antes de los tiempos de los siglos? ¿Qué mérito tenemos nosotros en la salvación? Ninguno. La gracia nos fue dada desde antes. Es que miren, vuelvo a repetir, de pronto nosotros tenemos la idea, y perdón a lo mejor por la ilustración que pueda sonar, nosotros de pronto tenemos la idea que el Señor anda con una libretita diciendo, ¿quieres recibir a Jesús? Para anotarte, para darte la fe, para darte la gracia. Y depende de ti, o sea, si aceptas o no. Pero ¿qué sentido tendría esta escritura que la gracia, o sea, dice, quien nos salvó, ¿en qué tiempo está? Pasado. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, otra vez, no tienen que ver las obras. Sino según el propósito de quién? Suyo, o sea, de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto concuerda, hermanos, esto de la gracia antes de los tiempos de los siglos, y está hablando obviamente el versículo sobre salvación, ¿sí o no?
¿Se acuerdan que hay un pasaje en la Biblia, creo que es Apocalipsis, acerca de cuándo fueron inscritos los nombres en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso vuelvo a repetir, de pronto nosotros pensamos que los domingos anda bien abusado el Señor con su libretita diciendo, ándale, ¿quieres recibirme? Entonces te anoto en el libro de la vida. No, no es cierto. No es cierto. Porque dice que los nombres del libro de la vida están inscritos ahí desde antes de la fundación del mundo. Por eso es por lo que dice este pasaje, no conforme a qué, a nuestras obras. No conforme a nuestras obras. O sea, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Se dan cuenta? Y cuando estemos desarrollando más el tema, todavía yo creo y yo espero que nos quede más claro. O sea, que la fe no la producimos nosotros, la gracia nos fue dada desde... Y todavía cuando veamos lo que tiene que ver con predestinación y elección, se nos va a quedar así clarísimo, en el cual solamente nos vamos a doblar de gratitud delante de Dios y decir, Dios, gracias, porque yo no tengo ningún mérito en mi salvación. Es más, la salvación es segura, es eterna, pero no porque tú la puedes conservar, tú la puedes guardar, sino porque fiel es Dios, dice Judas, que nos puede guardar sin mancha en este mundo, pero es Dios el que nos preserva, no nosotros. Si la salvación nos las da Dios y dice, bueno, depende de ti, porque tú la puedes perder, ¿saben qué? Seguramente la perderíamos. Seguramente. No duraríamos ni un solo día con la salvación. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Yo sé que a lo mejor de pronto surgen preguntas y surgen dudas, pero yo sé que el Señor nos va a ir enseñando en este tema que necesitamos tener bien entendido. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo confío en la obra de tu Espíritu Santo y que algo que usa el Espíritu Santo para hablarnos, para instruirnos, es la palabra que Él inspiró. Y gracias, Señor, porque cuando nosotros escudriñamos tu palabra, nos admiramos más de la obra de Jesús, nos hace amar más a nuestro Padre. Y sin duda, oh Dios, vemos cómo es de que todo lo que tiene que ver con la salvación, la gloria solamente es para Jesús, es para nuestro Padre. Gracias, amado Dios. Gracias. Danos entendimiento, Señor, para seguir estudiando tu palabra y seguir considerando, oh Dios, tu palabra. Como otras veces lo hemos dicho, queremos escudriñar no para ganar un debate, no para tener la razón, sino para admirar más la belleza de nuestro Dios, el sacrificio de Jesús. Te honramos, amado Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos.